todos estamos aquí en este cierre de este ciclo de entrevistas a los autores del libro Crisis Institucional Chilena. Y hoy estamos aquí conversando con Luis Oro, quien ha escrito distintos ensayos en temas de política, sociedad, podríamos decir también teología política quizás. Es un poco grande Exacto. la expresión. me rebasa completamente, pero la miro con interés. Y que además también quisiera agregar que es también una persona muy agradable para conversar, y por lo mismo también creo que es muy grato conversar de distintas ideas, conflictos, problemas y también de las cosas buenas con él. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy día. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y espero no defraudar la presentación tan elogiosa. Sí. Te quería partir preguntando, antes de que entremos tal vez en materia, porque previo a esto nosotros hablando, tú me explicabas que tú cuando te metías en un texto, tú entras en un proceso en que tú comenzabas la escritura del texto, pero de repente, cuando terminabas, entregabas el tema y después te era muy difícil hasta hablar del tema. ¿Cómo funciona esto? Sí, eso es así y es algo que no es algo de voluntad. De hecho, si lo pudiera controlar con voluntad sería estupendo. Lo que a mí me ocurre cuando estoy escribiendo sobre un tema, no es que yo elija el tema deliberadamente porque es un tema que está rankeando bien, que tiene demanda. En mí no ocurre eso. Yo cuando escribo sobre un tema es porque el tema de alguna manera aparece como en el horizonte, y no solamente es el horizonte externo, también el horizonte interno. Entonces, para mí el tema se me vuelve en algo central, que le doy muchas vueltas, es como mascar permanentemente un chicle, mirarlo desde diferentes ángulos, conversar con personas sobre el asunto, y sobre todo testear la idea con los contertulios a veces frecuentes, me refiero con los cuales suelo conversar más reiteradamente, o a veces con tertulios ocasionales. Y la escritura es un momento posterior, pero para hacerlo tengo que sentir la necesidad de escribir. Yo no soy una persona que escriba profesionalmente en el sentido de que me sienta a escribir sobre una materia determinada. Yo no puedo hacer eso. A mí es algo que me aparece en algún momento del día, y que a veces no son los momentos como más apropiados, cuando empiezan a decantar estas ideas a cuajar. A veces me suele ocurrir cuando voy caminando en la calle, a veces suele ocurrir cuando vengo en el metro o en el tren Santiago, y se me arma la idea, ¿no? Y junto con fraguarse la idea también empiezan a aparecer las frases, las palabras. Y yo lo primero que hago cuando llego a mi casa es escribirla a mano, ¿no? Con lápiz y papel, y después probablemente al día siguiente comienzo ya la transcripción al computador. Esa es más o menos la manera como yo suelo escribir, y cuando estoy en el proceso de escritura también, sobre todo hay una etapa final que es iniciar el diálogo con los ausentes. Los ausentes son aquellas personas que no están presentes, que no están en el entorno vital de uno. No son personas a las cuales no tiene acceso, pueden ser personas que ya están fallecidas o personas que están en otras latitudes y que uno tiene acceso a ella a través de la escritura. Y uno dialoga con esas personas. En ese momento cada énfasis de la escritura de ella es muy significativo. Pero una vez que está concluido el proceso, ese mismo texto de estos autores ausentes, que era tan explícito, tan elocuente, también se me cierran, también pierde la significación. Muchas veces veo los subrayados que he hecho una vez que pasaron un par de años, y me dijo, pero ¿cómo pude subrayar esto si era tan evidente? Y se me pasó por alto otra cosa, ¿ves? Y digo, pero ¿cómo no puse reparo en esto? Yo creo que eso ocurre porque el temple anímico de uno, la sensibilidad de uno, va abriendo las cosas, ¿ves? Pero también esa misma sensibilidad
cuando está ausente, a uno le cierra el texto. Y no solamente el texto de los otros autores, sino también los textos que uno mismo escribe. En el caso mío, a mí me cuesta, por ejemplo, conversar sobre el texto que está en el libro que tú organizaste, porque de alguna manera como que perdí la contraseña para hablar sobre el texto y para reingresar al archivo. Y la verdad es que no quise ni leerlo para venir a esta entrevista, porque probablemente se me iba a acentuar aún más la distancia. Pero también suele ocurrir otras veces que uno dice, oye, pero ¿cómo yo pude escribir esto? Ahora no podría hacerlo. No podría hacerlo en el sentido de que me quedó más o menos bien, pero yo ahora, teniendo más carrete, teniendo más marcado el chicle, teniendo la mano más suelta, ahora no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque creo que como lo hice la vez anterior, me quedó mejor que si lo hubiese escrito ahora. También ocurre al revés, ¿eh? Eso también es bastante frecuente, pero yo creo que el inicio de todo esto, en el caso individual mío, en el caso personal, es algo, voy a usar una palabra que es diferente, una palabra que está de moda por estos días. En estos días está de moda la palabra sintiente. Yo no es esa la palabra que yo voy a usar, es fonéticamente muy próxima, es sentiente, es sentir el ente, sentir la realidad. Yo creo que el proceso de reflexión tiene ese componente inicial, ese detonante que lo gatilla, que es un proceso sentiente, que es la sensibilidad. Y a partir de esa sensibilidad uno comienza a explorar. Y después viene un proceso, por supuesto, de depuración de esa sensibilidad, como de acrisolarla, de traspasarla a palabras, a frases, y en una última instancia traspasarla ya a conceptos, que sería como la etapa final. Pero el origen de esto es sentiente, para mí, por lo menos. Yo también creo que me hace sentido lo que tú dices, y además hay algo ahí de que los temas lo eligen a uno de repente, no uno elige el tema, porque todo lo que eso claro, es tan evidente porque uno cuando ocurre esto, uno a veces se despierta, a veces en la mañana, y uno en la mañana no tiene un grado, al despertar, estoy hablando como uno está viendo los ojos, no tiene un grado de lucidez plena, pero uno en esa penumbra se sorprende divagando sobre estas cosas. Como también cuando uno se interrumpe por alguna razón, ruidos externos, otra cosa, bruscamente, en la noche cuando se interrumpe bruscamente, también uno se pilla, se sorprende a uno mismo pensando, y a veces uno dice, oye, pero ¿qué daría yo por rescatar eso que estaba no sé si corresponde ahí usar el verbo pensar o no, pero lo que estaba ocurriendo en mi mente somnolienta, que a veces puede ser un poco más lúcida que la mente que está en plena vigilia. Eso, bueno. Y este proceso, en lo que tú has podido, te quiero hacer pregunta, es una pregunta un poco rara, pero ¿tú crees que este proceso es que es un proceso tuyo o que es un proceso común al resto de la gente y que podamos hablar de eso como sociedad? Te pregunto por esta idea también que está en cierto sentido tan metida en el contexto sobre las ideas de patos, como de formato emocional. Sí, yo creo que son como, la pregunta tiene como dos niveles diferentes, si he entendido bien la pregunta. Yo creo que lo que yo he escrito, yo creo que es bastante común, que le ocurre también a otras personas que tienen ese modo de trabajar. Pero hay otras personas que tienen un modo de trabajar que es completamente diferente, que podríamos llamar un modo mucho más profesional, más racionalizado, que para ellos escribir es algo en modo alguno mecánico, pero que pueden disponer con mayor facilidad de estas cosas. Está ese tipo de personas. Yo pienso, por ejemplo, las personas que escriben regularmente editoriales en los diarios. Pero también está este otro tipo de personas. En el caso personal mío, yo he conocido bastante más por una cosa afinidad, este segundo tipo de persona, que es el que escribe como guiado, activado por su sensibilidad. Yo recuerdo dos personas con las cuales hablé con algún detenimiento sobre esto. Uno de ellos es
los dos son maestros, ¿ah? Uno de ellos es Joaquín Barceló, hablamos bastante de esto, y el otro es Jorge Eduardo Rivera, de quien tomé esta palabra, que es la palabra sentiente, que él a su vez la había tomado de uno de sus maestros, ¿ah? Que era Javier Subirio, Xavier, porque es con X, es un vasco. Sí, él le daba muchísima importancia a este momento, el suscitante, decía Jorge Eduardo Rivera, que es la palabra que usa Javier Subirio. Y Joaquín Barceló me comentaba, claro, que para él también era una imagen, primero una imagen sensible, digamos, y que ahí comenzaba el proceso de fraguarse la escritura, de fraguarse la frase, que esa imagen a veces era simplemente una imagen en el sentido literal de la palabra, no siempre asociada a una emoción, o a veces un poco más elaborada como una metáfora. Entonces el trabajo consistía después en racionalizar la metáfora y en llevarla a un discurso más convencional, digamos, en el sentido más público o con, sin comillas, académico. En ese sentido, te quería preguntar de una pregunta un poquito más, una pregunta tal vez difícil, complicada, pero yo noto en este estilo que tú escribes, lo que a mí me gusta mucho personalmente es que uno nota un estilo también que está muy abierto a dejarse sorprender. Y por lo mismo, entre las cosas que uno dice de repente cuando uno habla que tenemos una crisis social, muy abierto a la pluralidad de los seres humanos, la diferencia de visiones, que existimos personas distintas, con distintas sensibilidades, frente tal vez a este discurso que tú has mencionado en las editoriales, que todas las editoriales de los medios, sea el medio que sea, siempre tienen un género que yo lo encuentro muy aceptable y muy positivo, insisto, pero me parece que en cierto sentido que es un problema cuando ya por así decirlo, la academia o la ciencia se editorializa, por ponerlo de alguna manera. Tú, desde tu visión de las cosas, ¿te parece que nosotros, que esto pudiera ser un problema, esto que yo trato de escribir con estas palabras, pudiera ser un problema hoy día y que tal vez sería bueno promover, en cierto sentido, un estilo de aproximación a la realidad y a los fenómenos sociales, políticos, religiosos, filosóficos, etcétera, más ligado a la sorpresa antes que al fin ya sí, sí, yo creo que, a ver, va a ser reiterativa la expresión, ¿eh? Hay un estilo sumamente estilizado, quiero significar con la palabra estilizado, demasiado formateado, demasiado racionalizado. Y el estilo tiene que ver originariamente con la impronta, ¿ve? Y que es una impronta que es personal, que es individual. Es tan personal como la caligrafía. De hecho, la palabra stylus era como una cañita, ¿ve? Como un puntito con el cual se escribía. Bueno, yo creo que algo nos ha pasado a nosotros con la sensibilidad de todos nosotros, que de alguna manera se ha estandarizado demasiado. Yo creo que es indispensable que exista una sensibilidad más o menos homogénea para que podamos existir como sociedad, como colectivo que tiene alguna vinculación más allá del instrumental, más orgánica, más vital, más espontánea. Es indispensable. Pero yo creo que cuando esto se lleva a un extremo y se racionaliza, yo creo que pasa algo bastante extraño, ¿eh? Que se puede ganar en eficiencia, pero también hay un costo de eso, que la personalidad, entendida como singularidad, se va desgastando, se va atenuando, y yo creo que eventualmente, no creo que la palabra es recalca, así, porque no es exactamente eso, pero comienza a agonizar, comienza a morir. Yo creo que hay una cosa... ¿Qué cosa comienza a morir? ¿La personalidad? Sí. Yo creo que hay una cosa que es muy frecuente hoy día, que no comparto la frase, cuando se dice que esta sociedad es individualista. Yo creo que eso no es así.
Yo creo que en esta sociedad no hay individuos, es muy raro que existan individuos. Siempre también son pocos los individuos que han existido. Llegar a ser individuo es una tarea muy larga y muy difícil, ¿eh? Porque significa hacer una exploración que a veces no es fácil. No es fácil porque es dolorosa, ¿eh? Que es con uno mismo para descubrir su singularidad, y eso requiere de tiempo, requiere de disposición a cuestionarse a uno mismo. A lo mejor podría estar la disposición a cuestionarse a uno mismo, pero la sociedad contemporánea nos demanda tan persistentemente en nuestras obligaciones diarias que no nos deja tiempo para eso. Entonces nos faltaría tiempo para mirar el techo. Y como decía al inicio, que yo creo que la individualidad ya está casi completamente ausente. Claramente esta es una sociedad atomizada y que son átomos estandarizados, eso sí, pero y que se rigen con la resolución incremental, que erróneamente se llama individualismo, pero el ser individuo no es exactamente eso. Es verdad que yo estoy usando una acepción de la palabra individuo acá que no es la que se usa en el lenguaje cotidiano, y es una acepción que está más cerca a lo que pensaban los románticos de la época de Jena. Es muy nichana, yo creo, que se puede decirlo de alguna manera. Sí, es verdad, pero también es la época probablemente los románticos que estaban en esta ciudad de Jena, cerca a Weimar, a fines del siglo XVII, perdón, XVIII y comienzos del XIX. Eso era cuando ellos hablaban tanto del individuo y también esta idea del genio, que no es el genio en algo de extra, no es como un ser sobrenatural, no es nada de eso. El genio es descubrir la voz que llevas dentro. Ese es el genio, que probablemente es la persona que ya tenemos nosotros tan tapada, tan oculta por los procesos de estandarización y de erudición y de reiteración tópica. No obstante lo que acabo de decir, yo insisto en que es importante que las sociedades, para ser tales, tengan estos mínimos comunes denominadores, ¿eh? Porque una república de genios prácticamente no podría existir. Serían individualidades demasiado marcadas. Pero insisto, estoy usando la palabra genio en el sentido, no en el sentido esplendoroso ni en el sentido cinematográfico de Hollywood, en un sentido bastante justo, que es aquel pálpito que va dentro de uno. Tal vez voy a tratar de interpretar, pero tal vez podríamos decir la persona que ha tomado conciencia de sí mismo y se vuelve responsable de sí mismo. Sí. Eso sería como la etapa final, ¿eh? Sería como la etapa final. Bueno, porque enseñamos con otras palabras, si la palabra genio nos conduce por caminos que nos van a llevar a incomprensiones. Hay otras palabras alternativas que también nos llevan a otras incomprensiones. Es un poco el daimon de Sócrates. Claro, es el daimon. Bueno, el daimon es el demonio, pero no el demonio en el sentido teológico. Claro. Que lo guiaba. Eso es eso. Es que yo lo pensaba que si tú hablabas como estos temas que uno lo elige, sí, claro. En esa expresión socrática también. Pero ya no tenemos oído para eso. No porque estemos solos, no, sino porque las excesivas interpretaciones de la civilización en que estamos insertos, que es así, hay que asumirla de esta manera y ya veremos cómo podemos navegar en ella, que constantemente nos está interpelando y hay una aceleración del tiempo y una racionalización de las obligaciones. Entonces, en definitiva, para que todo esto ocurra, para que aparezca el daimon, el genio, o para que pueda tirilar, despuntar esa luz interna, se requiere de ocio en el sentido de tener tiempo, vamos a usar una metáfora muy coloquial, para mirar el techo, para mirar el horizonte, para mirar el atardecer, un tiempo que esté miserablemente cronometrado, pero nuestras vidas están cronometradas. Vivimos en esta civilización que nos ha tocado vivir con el cronómetro encima, entonces las posibilidades que tenemos
de ensimismarnos para averiguar qué cosas palpitan dentro de nosotros mismos, son bajas. Entonces, me parece a mí que todos están por alguna economía de esto, en el sentido de una facilidad de no hacer más de esfuerzo, y es mejor suscribir el discurso que perora en la calle, el discurso oficial, a elaborar uno elaborar un discurso propio, por muy rudimentario que sea, y aunque sea exclusivamente para uno mismo. Y también es muy contraintuitivo todo esto, porque ahora entiendo que el mundo tenemos niveles de riqueza nunca antes vistos, y sin embargo parece que tenemos bastante menos tiempo que en el pasado, una cosa bien contraintuitiva en cierto sentido. Como que no. Y en ese sentido tú, de esto, ahora y los temas de esta cosa que es tan personal, que yo creo que tiene una bastante relevancia, pero yéndose a los temas más públicos, digamos, en ese momento en que se tienen que encontrar los individuos o los no individuos en el ambiente social. ¿A ti qué te parece digamos, el estado actual de la sociedad nuestra hoy día? Has dicho bastante ya de que nos falta tal vez individualidad, que estamos que no nos dejamos capturar, digamos, por discursos masivos, digámoslo, pero has hablado también de esto de mortalidad, has hablado también de esto de que habrían procesos de estandarización, que acá me voy a querer interpretar también un poco más allá, que tal vez, si bien nos ayudan a generar conocimiento, no nos permiten pensar, podríamos decir en cierto sentido. Te digo, te tiro la palabra, pero tú, ¿cómo crees que esto ha afectado situaciones sociales actuales? ¿Y cómo crees tú, o qué te parece a ti, o cómo elucubras tú que podríamos ir hacia una generación o una producción de individuos antes de hombres de masa, digamos? De átomos estandarizados. De átomos estandarizados. De engranajes. De engranajes. Para la máquina, sí. Átomos estandarizados. Bueno, yo creo que el sistema educativo nuestro propende hacia allá, y creo que no solamente el de Chile, sino que yo creo que hay una presión más o menos que viene desde los poderes centrales, pero son una expresión muy arcaica, que apunta en esa dirección, que es estandarizar. Una pregunta un poco provocadora que tendría que primero plantearme a mí mismo, mirarme frente al espejo, ¿ves? Porque esto es una afirmación que pone un efecto boomerang, me puede capitar a mí mismo. Bueno, ¿qué tanto se piensa? ¿Qué tanto se piensa en la academia? Tanta producción, tanto paper, revistas indexadas. Bueno, ¿por qué tanta erudición, tanta información, tanto conocimiento y tan pocos sabios? Sabios en el sentido de personas que sean prudentes, que ese saber acumulado, que esa erudición acumulada, que esa información acumulada también se traduzca en sensatez humana. Yo echo de menos eso. Echo de menos eso en la academia, y creo que es difícil revertirlo por el momento, porque hay una tendencia que se ha ido acentuando, que viene de mucho tiempo, se viene de décadas atrás, probablemente desde el comienzo del siglo XX, que es la tendencia a la especialización. Y el problema que tiene la especialización es que se pierde el horizonte. O sea, la especie deja, para usar un lenguaje tal vez un poco clásico, especie y género. El problema del especialista es que cree que las propiedades que tiene la especie es toda la regla, y se siente la compulsión de imponer su punto de vista y su lógica a todas las demás realidades. Entonces no tenemos un horizonte de significaciones compartido. Bueno, y ahí uno comienza a comprender por qué tenemos una sociedad tan fragmentada en los tipos de discursos, los tipos de discursos públicos, no solamente en los tipos de racionalidades. Es verdad que hay una racionalidad que unifica todas estas cosas, que es el método científico, pero es una racionalidad de forma. Pero en este caso, la forma de alguna manera determina el contenido que va dentro de la forma. Y tenemos esta cosa que es tan extraña,
que tenemos una sociedad tan especializada, tan hiperracionalizada, que produce ingentes cantidades de información y de conocimiento, eh, y en simultáneo tenemos un incremento de tendencias que yo no me atrevo a calificar. Voy a calificarlas de irracionales, pero no en el sentido peyorativo, no en el sentido derogativo, digamos no racionales o pararracionales, que es el surgimiento de sensibilidades que de alguna manera tratan como de resucitar, de recrear creencias. La palabra es complicada, pero con todas las comillas y las delicadezas, como creencias chamánicas. ¿Cómo es posible que la sociedad más racionalista que hemos conocido en la historia de la humanidad, que es la nuestra, haya cierto reflorecer? Voy a usar una palabra que es genérica, con altas comillas, una cosa como el espiritismo que está surgiendo. Y también el registro civil le permite uno sacar el certificado de nacimiento para ir a sacarse la carta astral con los datos necesarios. Yo creo que todas esas otras formas de interpretar el mundo tienen su valía en la medida en que se entiendan en los respectivos contextos en que surgieron. Y habría que darles también su valía en esta, pero el punto es que claramente en el caso nuestro es una sociedad un poco tremendamente bifurcada entre las tendencias ultra racionalistas que cada vez son mayores y estas otras tendencias digamos no racionales que también cada vez aparecen con más fuerzas. La tendencia a los fanatismos, por ejemplo, no solamente en la arena política, sino en otro tipo de dominio, la realidad es bastante fuerte. Pero miren, al final del día uno podría decir, mire, no hay que criticar tantas cosas, hay que darle un espacio, porque había un escenario peor que ese, y que sería el escenario del absurdo completo, porque mal que mal, con todo lo deplorable que puede hacer, o todas las disfunciones sociales que pueda provocar un fanatismo, uno podría decir, al final del día le da sentido a la vida de esas personas. Y lo terrible sería que esas vidas no tuvieran sentido, y que serían personas probablemente más enajenadas de lo que son. Hoy estoy hablando de manera muy invasiva, muy arrogante quizás, pero es preferible ver una vida con sentido a una vida sin sentido, por cuestionable que sea ese sentido. Lo otro sería convertirlos en engranajes en el sentido más mecánico de la palabra. Interesante el tema, y pareciera, al menos lo que me parece a mí, que faltaría, de que estábamos en esto de las especializaciones, algún estudio o alguna especialización, digamos, de este problema, porque creo que lo que tú dices, o sea, digamos, no quiero reiterar con la economía hace sentido. Oye, pero para ir cerrando esta entrevista, que hacer una pregunta también más tú, por ejemplo, si tú te preguntara de estos aspectos que tú has destacado, el problema tal vez de la hiperespecialización, fanatismo, una falta tal vez de construcción de un sentido, digamos, más propio del individuo, como lo hablamos antes, en lugar de que el sentido sea ser parte de una causa, por decirlo de alguna manera. ¿Tú tú qué crees, o algo también has dicho, cómo podemos salir de esto, y cómo tú crees que eso podría cambiar un poco la realidad en la que vivimos actualmente? Porque yo creo que mucho lo que tú dices son parte de los problemas que tenemos. Sí, es la sociedad en que vivimos. Bueno, como yo lo veo, por lo menos hay que tener en cuenta que la mirada mía es una mirada que está impregnada de subjetividad, de no pocos prejuicios. Y tal vez para una persona con un talante vital diferente al mío, pesimista sería mi mirada, pero yo creo que no hay que denostar el pesimismo. Yo creo que
el pesimista a veces anda mucho más alegre por la vida que el optimista. El optimista evalúa a veces el mundo desde un canon tan elevado que anda refunfuñando con él. En cambio, el optimista está más resignado y le puede sonreír a las adversidades de la vida, que están en la realidad, que están en el mundo. Pero yendo a la parte inicial de tu pregunta, eh, me parece a mí que nosotros estamos viviendo no solamente como latinoamericanos, como chilenos, me parece a mí que es parte de casi todo el hemisferio occidental, por lo que uno lee en la prensa de otros países. Y como Occidente hoy es más o menos planetario, probablemente no sea solamente el hemisferio occidental, sino que también que vaya un poco más allá. Yo creo que estamos viviendo un momento que no tiene parangón, en el pasado. Yo creo que los pronósticos que en su momento fueron lúcidos y a la vez cuestionables de Oswald Spengler, de la historia comparada, que establecía ciertas similitudes entre las diferentes civilizaciones, ciertas correspondencias, yo creo que eso hoy no está vigente, ese diagnóstico, porque creo que hay algo absolutamente nuevo que nunca había conocido, pero ninguna otra civilización. Y eso absolutamente nuevo es la sofisticación y la capacidad productiva que tiene la ciencia y la tecnología. Eso es absolutamente nuevo, porque probablemente todas las civilizaciones en algún momento de su trayectoria, o para usar una expresión de Spengler, en el momento del declive de ella, vivían estos momentos de desesperanza, podríamos decir, de nihilismo, de desgano, de tedio, de agobio. Sin embargo, en esas mismas sociedades declinantes, también comenzaba a surgir una nueva sensibilidad. Y era una nueva sensibilidad que comenzaba por ser una sensibilidad espiritual, más elaborada ya, a nivel, más adelante a nivel religioso, y era un nuevo sentido de vida. Pero para que todo eso ocurriera, eran personas que previamente tenían, lo que conversábamos al inicio acá, que tenían cierta sensibilidad, y que esa sensibilidad estaba a flor de piel, y hacían estas búsquedas. Probablemente el cristianismo es una de esas respuestas, y probablemente los grandes movimientos gnósticos de la antigüedad clásica también, que regresaban con el cristianismo, eran parte de esas respuestas, y en Spengler hay una comparación con otras civilizaciones que pasaban por lo mismo. Pero si bien es cierto que nosotros tenemos ese mismo problema de falta de sentido, de vacíos espirituales, de cierta anomia en todos los sentidos de la palabra, nosotros no tenemos la sensibilidad de las otras civilizaciones. Me explico. No es que en sí mismo no la tengamos, sino que nosotros las tenemos muy bien bloqueadas a través de dos instancias que son diferentes. Una, la más superficial, es la sofisticación de la industria del entretenimiento para eludir ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de problemas, que no son problemas fáciles de llevar, ese tipo de preguntas. Y otro que es infinitamente más eficaz que ese, que es la industria farmacológica, que no está en las civilizaciones antiguas. De tal manera que las personas, probablemente de otras civilizaciones, en etapas similares a las nuestras, sufrían probablemente de angustias similares a las que tenemos nosotros, pero no tenían la farmacología que tenemos nosotros. Nosotros de alguna manera tenemos que seguir funcionando, porque esta civilización no es una civilización que puede echar marcha atrás, porque es una civilización tecnológica. Nosotros no podemos decir, mire, hay demasiados alimentos transgénicos que tienen tal y cual características, vamos a volver a una agricultura tradicional, sería una agricultura como en el año 900 o de 1890, o sea, una agricultura no mecanizada o con muy pocos artefactos mecánicos, ¿de acuerdo? Pero con ese nivel de producción no es posible alimentar 8.000 millones de personas. Entonces, la técnica es nuestro camino para ser lo que somos y seguir siendo lo que somos. Tengo que preguntar, que me pide con hace unas semanas atrás estuve aquí conversando con Erwin Robertson, que también escribe aquí, y él destacaba los conflictos y las crisis como expresiones carnavalescas de la vida. Y en eso también yo creo que hay algo de, yo creo que toda, por así decirlo, tal vez toda revolución parte por ser una revuelta contra el tedio, podríamos decir, contra
para tratar de dotarse de un nuevo sentido. Contra el hastío de la vida. Contra el hastío de la vida. Entonces, ¿cómo? Una pregunta para tratar de entender mejor tu idea, porque yo efectivamente creo que nosotros en la sociedad moderna contamos con estas dos fuentes de evasión, digamos, dos grandes fuentes de evasión dentro de todo sanas, digamos, que son la industria farmacológica y al lado también la industria de entretenimiento sano. También hay otras formas, podríamos agregar una serie de entretenimientos y de fármacos que no son fármacos también, que podríamos agregarlos también a estas dos industrias propiamente tal, que yo no me atrevo a calificarlos de industria por la naturaleza ilegal de los mismos, pero de que lo son, lo son. ¿Cómo puede ser que con, digamos, estas formas de apaciguamiento, digamos, de adormecimiento de los procesos, se den en todo caso estas grandes revueltas, por decirlo así, tanto lo que ocurrió en Chile en el año 19 como lo que ocurrió durante ese mismo año, el año siguiente, en varios países del mundo y así sucesivamente? Yo creo que lo que ocurrió en Chile en octubre del 19, una cosa previa, yo creo que tiene muchas explicaciones, ¿sabes? Tiene varias explicaciones que después habría que evaluar cuál es el peso de cada una de esas explicaciones. La tendencia del especialismo va a ser privilegiar una y convertirla en la variable absoluta, la variable independiente que explica todas las demás pendientes. Yo creo que son varias variables concurrentes y creo que casi todas las que se han dado hasta el momento son correctas. Voy a decir la personal mía. Yo creo que lo que ocurrió en Chile el año 19 era algo que se venía insinuando hace bastante tiempo. Creo que nosotros leímos esto en clave política porque es lo más evidente, pero creo que uno debe también ensayar otras claves de lectura que van más allá de lo político, que tiene que ver con la posibilidad de contemplarlo como algo cultural, no en el sentido beato de la palabra, sino como que tiene que ver con las concepciones del mundo y con las valoraciones que animan la vida de las personas y las expectativas. Yo interpreto esto como una fatiga con un proceso de modernización acelerada que comenzó en los años 80. Y ese proceso de modernización acelerada significó racionalizar cada vez más dominios de la vida. Y lo que hubo el año 19 fue un hartazgo de todo eso. Es verdad que nosotros lo leímos en clave política porque es la manifestación que tuvo, pero probablemente si uno empieza a hurguetear un poco más abajo se va a encontrar con otras cosas. No es que sea incorrecto eso, que sea algo político. Yo creo esto, la realidad yo creo que es sumamente compleja y uno nunca la puede descifrar completamente. Creo que siempre va a tener zonas que son sumamente enigmáticas. Pero la realidad para mí es como, mire, yo usaba aquí una metáfora, os la voy a decir cuál era. Era como una cebolla. Entendía las cebollas como capas, ves que son concéntricas. Entonces, uno puede decir, esta capa es la correcta, pero después vas sacando otras capas y vas llegando a otras, hasta el fondo. Y después me di cuenta que la metáfora no era buena. El que había otra metáfora que era más apropiada, que era la metáfora de un repollo. Porque la metáfora que yo usaba de la cebolla tiene un defecto, que los círculos son perfectamente concéntricos y lisos. En cambio, un repollo, los círculos no son exactamente concéntricos y las capas son rugosas. Y yo creo que eso es la realidad. Y sin duda alguna que la parte más epidérmica, como las hojas del repollo que están en la periferia del repollo, sí, es la manifestación política, que es lo que nosotros vimos. Pero me parece que si exploramos en hojas que van más abajo de la superficie, nos vamos a encontrar con cosas que son culturales y tal vez en última instancia hasta religiosas. La teología popular. Así es. Sí, ese es el tema del ensayo, sí. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estamos terminando esta última entrevista de este ciclo. Y nos despedimos aquí desde la Comuna Literaria, desde su sede en la calle Suecia. Gran librería, como pueden todos apreciar, para que vengan a deleitarse con ella. Ojalá comprar un libro. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y agregaría como colofón calle Suecia y Santa Isabel. Eso es muy claro. Están en ambas partes, solamente para la sección. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, Luis, por todo. Muchas gracias.